vamos a trabajar la parte de estadística, lo que tiene que ver con población, muestra, variables estadísticas, variables cualitativas, cuantitativas, medidas de dispersión, medidas de tendencia central. Listo. Todo eso enmarcado en el área de estadística. Como su nombre lo indica, la estadística es el que se encarga de la recolección, de la manipulación de la información, de la presentación, de la representación, para finalmente tomar unas decisiones, ¿listo? Y sacar unas conclusiones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio estadístico, por ejemplo, a unos elementos o a ciertos objetos o personas, entonces nosotros tenemos que analizar y le vamos a aplicar a toda una población. Y la población básicamente es aquellos todos individuos que cumplen con una determinada característica. ¿Listo? Muy bien. Para nosotros trabajar esta parte de la población, muchas veces en estudios estadísticos, por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, el nivel de obesidad de los colombianos. Para nosotros trabajar en la vida de todos los colombianos, entonces resulta que tenemos que hacer una encuesta, ¿cierto? Un instrumento para tomar las mediciones y la lectura de los datos a todos los colombianos. Recuerden que en Colombia son más o menos 51.280.000 personas y sería de pronto muy difícil, tendríamos que utilizar una gran logística y adicionalmente necesitaríamos un alto costo, un alto duración, listo, y sería una gran logística, por lo que eso sería un poco difícil. Por lo tanto, entonces debemos de tomar una parte de esa población para nosotros poder hacer ese análisis, y eso se le llama que vamos a tomar una muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra básicamente es un subconjunto de toda esta población, y nosotros seríamos mucho más sencillo hacer el estudio a estos poquitos elementos, poquitos individuos de toda esa población. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, también nosotros íbamos a mirar portaminas, listo, portaminas en una empresa, y nosotros necesitamos mirar la resistencia al caer, si las minas se quiebran o no se quiebran. Entonces sería de pronto muy costoso para la empresa empezar a coger todos los lapiceros y hacerle la prueba. ¿Para qué? Para que se quiebren, porque entonces la empresa perdería mucho dinero. ¿Listo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar una muestra representativa para nosotros realizar ese estudio, listo, y así poder sacar unas conclusiones. Vamos entonces a hacer este ejercicio que tiene que ver con esa parte de población y muestra. Responde las preguntas 15 y 16 de acuerdo con la siguiente información. El 23 de noviembre se corre el último circuito de Fórmula 1 del año, el Yas Marina, en la ciudad de Abu Dhabi. Entre las 50.000 personas que ingresan se escoge un grupo de 5.000 a las cuales se les realiza una encuesta para saber cuál es el piloto preferido por los asistentes de entre los 5 primeros clasificados. El último año sus respuestas fueron las siguientes. Entonces nosotros aquí tenemos el piloto, 1, 2, 3, 4, 5 pilotos, y eso fue los que contestaron, que fueron los que prefieren esas personas. Entonces Lewis Hamilton tiene una preferencia por 2.500 fanáticos o personas, Nico Rosberg 1.500, Daniel Ricciardo 700, Sebastián Vettel de 200 y Fernando Alonso de 100, para un total de 5.000 personas. ¿Listo? Muy bien. Al grupo, pregunta 15, al grupo de 5.000 personas a las que se le realizó la encuesta se le llama
A, población, B, variable, C, muestra, D, frecuencia. Como estas 5.000 personas, como el enunciado dice, que a este grupo de 5.000 se le realizó la encuesta, no a todos los 50.000, sino a una parte o a un subconjunto de esa población, y eso representa la muestra. Por lo tanto, la respuesta sería la opción C. La pregunta 16 dice, si una persona ingresa al evento y es encuestada, se dice que A, pertenece a la población solamente. Si esa persona es encuestada, entonces también forma parte de la población. Listo, muy bien. Hace parte solo de la muestra. Esa no es correcta. ¿Por qué? Porque si forma parte, es encuestada, significa que forma parte de la muestra, y la muestra es un subconjunto de la población, entonces esa persona forma parte de la población y de la muestra, por lo tanto la respuesta sería la opción C. Bueno, cuando nosotros analizamos los tipos de datos en una variable, en un estudio estadístico, encontramos varios tipos de valores o de datos de acuerdo a cada una de esas situaciones. Entonces encontramos dos tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Entonces, las variables cualitativas, como su nombre lo indica, básicamente son aquellas que expresan una cualidad o una característica de esa población. ¿Listo? Y se clasifican en dos. La primera es, las cualitativas se clasifican en variables ordinales y nominales. ¿Qué significan ordinales? Ordinales tienen que ver con el orden determinado o un orden específico. Por ejemplo, el estrato, pues el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4, el estrato 5 y el estrato 6. Esta que son cantidades numéricas, pero yo no puedo sumar el estrato 1 más el estrato 2. Simplemente están manteniendo una jerarquía o un orden específico. También el nivel de educación, también por ejemplo las medallas de oro, las de plata y las de bronce. Ya sabemos que las de oro, el que ocupa el primer puesto, las de plata el segundo y las de bronce el tercer puesto. Entonces mantienen una jerarquía en ese orden determinado. Listo. Hay otro tipo de variables cualitativas. Por ejemplo, esas variables cualitativas que te dan una cualidad, puede ser por ejemplo el color de ojos, puede ser el género de una persona, puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser por ejemplo la cantidad o la aceptación que tiene frente a un evento. Entonces que puede ser excelente, puede ser aceptable, listo. Entonces eso son variables cualitativas. Y las nominales no tienen que ver con un orden predeterminado. Por ejemplo, el género, la nacionalidad, la persona es colombiana, puede ser argentina, puede ser peruana, y eso no establece un orden, solamente una característica. Listo, muy bien. También las variables pueden ser cuantitativas, son aquellas que expresan una cantidad numérica. Y esas pueden ser discretas y pueden ser continuas. Por ejemplo, las discretas tienen que ver que cumplen con algunos valores. Hay una cantidad contable de esos valores que están presentes. ¿Listo? Por ejemplo, el número de alumnos de un grupo, la cantidad de gallinas de un corral, la cantidad de hermanos que tiene un estudiante, se pueden contar. ¿Listo? Por eso son discretas. Pero también encontramos las variables continuas. Las variables continuas pueden tomar, por ejemplo, un valor en un intervalo dado, es decir, que generan una cantidad incontable de valores. Listo, muy bien. Ejemplos, por ejemplo, el salario, porque el salario puede ser de 1.000.000 de pesos, puede ser de 1.000.000, 1.000 pesos, puede ser un salario en dólares de $42 con 35, puede ser con $42 con 5 milésimas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sabemos que en un intervalo del rango, cuando son discretas, se pueden contar. ¿Listo? Mientras que cuando son continuas, siempre va a haber un valor que es posible que toma esa variable en cualquier punto de la recta, listo, en un intervalo. Muy bien, el salario, la estatura, por ejemplo, en una bolsa de café puede tener
500 gramos, puede tener 499 gramos, puede tener 498,37 gramos, pero puede ser 498,059 gramos. Entonces significa que nosotros esa bolsa de café puede tener básicamente cualquier valor entre un intervalo de tiempo, listo, de datos. Muy bien. Ahora vamos a mirar cómo presentamos esa información. Esa información se puede presentar de manera gráfica o en forma de tablas, con unos diagramas o unos esquemas. Entonces, para nosotros empezar a trabajar, tenemos que la información se puede presentar en tablas y se puede presentar en gráficas. Listo. Hay diferentes tipos de gráficas. En estadística tenemos, por ejemplo, el primero que tiene que ver con diagramas de barras. Estos diagramas de barras que tenemos acá es una forma de representar en un plano cartesiano, donde nosotros la variable la ponemos en el eje horizontal y la cantidad o la frecuencia o la cantidad de datos que están presentes en cada variable, que es la frecuencia absoluta, se representa en el eje vertical. Por ejemplo, aquí la variable 1, si ven aquí, notamos, la variable 1 tiene una frecuencia o se repite esa variable 1 que puede ser, por ejemplo, una nota, puede ser, por ejemplo, el estrato económico. Listo, si es una nota, por ejemplo, aquí sacó una nota de 1, ¿cuántas personas? Fueron 50 personas. Una nota de 2 fueron 70 personas. Una nota de 3 fueron 120 y pico de personas. La nota de 4 son 100 personas y la nota de 5 son 150 personas, donde la altura de cada uno de esos rectángulos significa la cantidad de datos que cumplen con esa variable. ¿Listo? Muy bien, diagrama de barras. ¿Cuándo se utiliza el diagrama de barras? Cuando son pocas variables y cuando no son continuas, sino que son discretas. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Les parece este ejemplo? El gerente de una panadería, leyendo un informe sobre el número de panes vendidos por mes, encontró que el promedio de panes vendidos mensualmente es de 14.000 pesos. Pero al observar el diagrama de barras, dejó caer una mancha de tinta, razón por la cual quedó así. ¿Dónde quedó la tinta? La tinta fue en esta parte de acá. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que me están pidiendo? El número de pavos vendidos en el mes de mayo. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, esto es el dato que me están pidiendo. ¿Qué información me están dando? Me están diciendo que el promedio mensualmente vendido es de 14.000. Recuerden que el promedio, ¿cómo se hace el promedio? El promedio simplemente se suman las cantidades y se divide por el número de datos que tenemos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en enero se vendieron ¿cuántos? Entonces, ¿cómo se haría el promedio? El promedio sería la suma de los valores, ¿cierto? Entonces sería, en enero se vendieron 10.000, en febrero se venden 15.000, en marzo se venden 10.000, en abril se venden 20.000. Listo. En marzo se venden X, entonces no sabemos, entonces vamos a escribirlo acá para que serían 10.000 más 15.000 más 10.000 que se vendieron en marzo, más en abril se vendieron 20.000 más en mayo no sabemos, entonces este sería el valor que nosotros tenemos. Listo, que no sabemos, más lo que se vendieron en el mes de junio, que fueron 25.000. Listo, y eso lo tengo que dividir por la cantidad de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Muy bien, entonces ese promedio me dicen que es igual a 14.000. Es igual a 14.000. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente el promedio, ¿qué es? Es repartir toda la cantidad de datos en partes iguales.
Entonces por eso se suma y se divide por el número de datos. Entonces sumamos 10.000 más 15.000, entonces sumamos 25.000 más 15.000, eso te daría 40.000, más 10 daría 50.000, más 10, 60.000 y más 20 serían 80. Entonces serían 20 y 10, 30, 40 y 40, 80. Entonces serían 80.000 más lo que se vendió en el mes de marzo, que no sabemos, dividido 6 es igual a 14.000. Despejamos, entonces este 6 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces te quedaría 80.000 más lo que se vendió en marzo es igual a 14.000 por 6. 6 por 4, 24, llevo 2. 6 por 1, 6 y 2, 8. Entonces te quedaría 84. 84.000. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente la cantidad despejamos. ¿Qué valor se vendió en marzo? 84.000 es 80 más este. Entonces, este valor serían 4.000. Listo. La respuesta sería la opción D. Muy bien. También tenemos otro tipo de representación, otro tipo de gráficas que son polígonos de frecuencias. Estos polígonos de frecuencias básicamente se utilizan en unas frecuencias absolutas o relativas que se divide por el total para sacar como el porcentaje. Entonces te quedaría esta situación. Cada una de las variables se define la frecuencia. La variable 2 serían 15.000, la variable 3 serían, esta sería la mitad entre 10.000 y 15.000, serían 12.150, la variable 4 sería exactamente 25, la mitad serían 5.000, 2.500, 27.500 y esta, la variable 5, sería 15.000. Luego se unen y se forma una línea poligonal, por eso se dice polígono de frecuencias. Eso se utiliza cuando, ¿qué? Cuando son frecuencias absolutas que no están agrupadas. Bueno, otro tipo de gráficas serían los diagramas de torta, los diagramas circulares, diagramas de sectores circulares. Entonces, nosotros acá tenemos el diagrama de sectores circulares, simplemente es una representación mediante un círculo donde se coloca la cantidad de ¿qué? La cantidad de datos que hay presente en cada una de esas variables. Y normalmente se utilizan en porcentaje. ¿Listo? Se puede dar en porcentaje, como en este caso, o también se puede dar en términos de los grados. Por ejemplo, aquí que serían, póngale que serían 60 grados, aquí serían 60 grados, aquí serían 120 grados, y acá serían 120 y 120, eso da 240. Para 360 tenemos otros 120 grados. Cada una de estas zonas es proporcional a la cantidad o a la frecuencia que tiene. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, las calificaciones obtenidas por 500 alumnos de un colegio en el área de biología son: calificaciones son excelentes, sobresalientes, aceptable y suficiente, y en total fueron 500 personas. 500 personas corresponde al 100%. ¿Listo? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer aquí es, como esto lo tenemos que representar mediante porcentajes, entonces yo necesito saber 50 qué porcentaje representa de 500. ¿Cómo se hace eso? 50 de 500. Se reemplaza la palabra de por el se divide, entonces sería 50 de 500. Listo. Simplificamos, quedaría un 0 con un 0, 5 sobre 50, y te daría un décimo. Un décimo corresponde 50 de 500. Pero ese un décimo, ¿qué porcentaje representa? Lo multiplico por 100%, y eso te quedaría 100% dividido 10, y eso te quedaría 10%. La parte excelente que tenemos acá representa el 100%. Verlo acá.
El excelente es el 10%. Y adicionalmente, este ángulo que nosotros tenemos acá, este ángulo, también tenemos que calcularlo. ¿Cómo se calcula? Simplemente usted dice, puede establecer una regla de 3. La regla de 3 es, si 500 representan el 100%, o sea, representan 360 grados, entonces 50, ¿cuántos grados representan? X igual 50 por 360 dividido 500. Este 0 con este 0, entonces quinta 1, quinta 10, y 360 dividido 10 te daría 36 grados. Esto que tengo aquí sería 36 grados. El de 30 grados, el de 30%, sería entonces 3 veces 10%. Y 3 veces 36 grados, entonces serían 108. ¿Listo? Sería 108% y así sucesivamente. Muy bien. Tiene que haber una correspondencia proporcional entre el porcentaje y lo que está representando. Muy bien. Otro tipo de gráfico que se utiliza en estadística es histograma. ¿Cuándo se utilizan los histogramas? Los histogramas se utilizan cuando los datos son agrupados. Son agrupados, como en este caso, se están agrupando por intervalos. Es decir, por ejemplo, aquí el salario mensual en dólares. Aquí, ¿cuántas personas ganan menos de 250 dólares? Menos o exactamente 250 dólares, son 13 personas. ¿Cuántas personas ganan entre 250.000 y 500 dólares? Son 40 personas. Entonces aquí nosotros tenemos este intervalo. ¿Cuántas personas ganan entre 500 y 750? 63. Entonces esta primera que tenemos aquí, menores de 250, que tengo aquí, son un total de 13 personas. Listo. Y aquí todas los rectángulos tienen que estar juntos. ¿Por qué? Porque son datos agrupados, porque estamos trabajando con intervalos. Intervalos. Listo, muy bien. Y son variables discretas. Muy bien, entonces, cuando nosotros cogemos y unimos, los puntos medios, vamos a obtener un polígono de frecuencia. Unimos esto mediante rectas y se va a generar un polígono de frecuencia. Listo, se puede presentar. ¿Por qué? Porque ese polígono de frecuencia te da una idea más clara de cómo es el comportamiento de esa variable. Listo, muy bien. Tenemos en el siguiente, vamos a hacer este ejercicio. En el siguiente cuadro se muestra el número de pasteles de diferentes sabores vendidos en la tienda escolar en una semana. Eso es un trabajo de tablas, análisis de tablas. Esta presentación de esta información, una tabla, se trabaja con columnas y con filas. Cada una de estas celdas que tenemos aquí representa una información. ¿Qué significa esto? Entonces, esto significa que nosotros tenemos que en la tienda escolar se vendieron, ¿qué? Se vendieron 20 pasteles de arequipe el día lunes. El día martes se vendieron 10 pasteles de guayaba. El día lunes se vendieron 10 pasteles de guayaba, el lunes se vendieron 10 de queso y el lunes se vendieron 24 pasteles hawaianos. ¿Para un total de qué? Un total de 64. ¿Qué significa este 30? Este 30 que nosotros tenemos aquí, ese 30 representa que el día martes se vendieron 30 pasteles repartidos en ¿qué? 15 de guayaba, 10 de queso y 5 hawaianos. ¿Listo? Muy bien. Con relación al total de pasteles vendidos el miércoles, ¿qué le están diciendo? Con relación a estos 50 pasteles que se vendieron el miércoles, de las siguientes afirmaciones, la única verdadera es: el 20% de los pasteles de arequipe se vendió precisamente ese día. Vamos a mirar qué pasteles se vendieron ese día de arequipe. El día se vendieron 20 pasteles de arequipe. Entonces, una forma sería establecer una regla de 3. Si yo digo que 50 pasteles equivale a un total de 100%, entonces 20 pasteles
¿qué porcentaje representa? X igual, entonces como es una relación directa, entonces se multiplica en cruz, entonces serían 20 pasteles por 100% dividido 50 pasteles. Aquí nosotros podemos cancelar pasteles con pasteles, este 0 con este 0, entonces me quedaría 200 dividido 5, o simplifico, quinta 1, quinta de 10, 2, entonces te daría 2 por 20, eso daría 40%. ¿Eso es un procedimiento largo? Sí, pero entonces ya sabemos que estos pasteles de arequipe corresponden al 40%. Cuando nosotros tenemos esta situación, lo podemos hacer de otra manera. 50 pasteles, entonces tengo 20 de 50 pasteles, y hace una fracción. Entonces la fracción serían 20 de 50. ¿Listo? El denominador vamos a hacer que valga 100. Entonces tenemos que amplificar la fracción. Este 50 para que sea 100 se multiplica por 2. 50 por 2 y el de arriba también se multiplica por 2. ¿Qué quedaría? Te quedaría, arriba daría 40 y abajo te daría 100. Cuando nosotros hablamos 40 de 100, eso corresponde al 40%. Entonces lo que buscamos es que el denominador sea 100 para que el numerador corresponda al porcentaje. Esto es una relación que hay entre fracciones y porcentaje. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. El 40% de los pasteles vendidos son de Arequipe. Luego vienen las medidas de tendencia central. Esas medidas de tendencia central es un análisis que se hacen de unos valores, porque muchas veces hay unos valores centrales que tiene ese comportamiento. Todos los valores se pueden trabajar a partir de ese dato central. Listo, entonces nosotros tenemos acá tres medidas de tendencia central. ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda? Es el dato que más se repite. ¿Listo? El que ocurre con mayor frecuencia. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué sería la media aritmética? Entonces, no solamente basta con el dato que más se repite. Imagínense, por ejemplo, que las personas, tenemos un total de 5 personas, una que tiene 2 años, otra tiene 10 años, otra tiene 50 años y tiene otra 80 años. Si nosotros hacemos aquí esta 1, 2, 3, 4 personas, que nosotros sacamos una muestra, ¿cuál es la moda? Aquí no hay moda. ¿Por qué? Porque no hay datos que se repiten. ¿Listo? Muy bien, no existe. Se dice que es amodal esta distribución. ¿Vale? Muy bien. Pero si yo tengo, por ejemplo, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Aquí, ¿cuál sería la moda? La moda sería el 6, porque es el dato que más se repite. ¿Listo? Entonces, muchas veces el dato que más se repite no es importante. ¿Por qué? Porque si estos son edades, esto tienen 2 años, 2 años, 3 años, 3 años, 3 años, 5 años. Entonces, ¿cuál sería la moda? La moda es el dato que más se repite, que es 6. Pero eso no tiene aquí ningún sentido. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos tener otras medidas de tendencia central, que es la media aritmética. Esto se le llama promedio. ¿Qué es el promedio? Es repartir todas las cantidades que hay en partes iguales que hay. Listo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Se suma y se divide por el número de datos. Y la mediana, ¿qué significa la mediana? Porque a veces la media aritmética es un valor centrado, pero si nosotros tenemos que los valores extremos están muy separados, entonces no tenemos como una información certera sobre lo que aporta esa media aritmética. Mientras que la mediana es un valor central. Ese valor central, simplemente lo que primero tenemos que hacer es que se ordenan los datos de menor a mayor. ¿Listo? Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego se toma el valor central, donde hay el 50% de los datos por debajo y el 50% por encima. Listo, vamos a hacer ejercicios sobre estas aplicaciones de esas medidas de tendencia central. El punto 4 dice, para hacer un estudio acerca de trastornos alimentarios en la adolescencia, la enfermería de un colegio encuestó a 20 estudiantes sobre sus estaturas y peso. Los datos se registraron en la siguiente gráfica. Por ejemplo, la persona representada con el punto A
Entonces, esta persona representada con el punto A tiene 165 centímetros. Vean. Tiene 165 centímetros y tiene un peso de 70 kilogramos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a resolver la pregunta. La pregunta vamos a hacerla un poquito más clara. Esto y vamos a ponerla más clara. Vamos a ponerla más clara. Entonces, ¿qué me está diciendo? Acerca de este conjunto de datos presentados en la gráfica, se puede afirmar que la mayoría de estudiantes pesa entre 40 y 50 kilogramos. Entre 40 y 50 kilogramos. La gran mayoría. Entre 40 y 50. Aquí la gran mayoría de los datos están ubicados. No, la gran mayoría están ubicados acá. Entonces, esa no sería la respuesta. La moda está entre los pesos de los estudiantes es 60. La moda de los pesos. ¿Cuáles son los pesos? Serían de 10, 20, 30, 40. Entonces, esta persona tiene, hay una sola persona de 40 kilos. Aquí hay dos personas con estos kilos. Aquí hay 1, 2, 3 personas con 50 kilogramos. ¿Listo? Con 50 kilogramos. ¿Listo? De 60 kilogramos, ¿cuántas personas tenemos? 1, 2, 3, 4. Son 4 personas, que es el valor del peso que más personas tiene. Por lo tanto, sería la moda. Porque si nosotros sumamos verticalmente, este tiene 3, este tiene 3, este tiene 3 y este tiene 4. Ese es el dato que más se repite. Hay 4 personas que tienen un peso de 60 gramos. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta es la opción B. Ahora, con base en este problema, la atmósfera es una aplicación de una representación de un diagrama circular. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Está formada por aire y partículas en suspensión. El aire es una mezcla gaseosa en distinta proporción. A continuación se muestran los porcentajes de gases en la atmósfera, considerando que en otros se encuentran el vapor de agua, dióxido de carbono, argón y neón principalmente. Composición del aire terrestre. Otros 2%, oxígeno es 21%, nitrógeno 77%. Entonces me están diciendo, de la información presentada se puede afirmar que el aire terrestre existe una relación. Cuando nosotros hablamos de relación o de razón, una razón es una relación y eso se calcula como un cociente entre dos cantidades. Entonces me están diciendo, la relación que existe es de 11 a 3 entre nitrógeno, entre la cantidad de nitrógeno y oxígeno. Eso es igual. ¿Cuánta cantidad de nitrógeno presente? Tenemos un 77%. ¿Cuánto de oxígeno? Tenemos un 21%. Simplificamos, porcentaje con porcentaje, te daría 77 sobre 21, y eso simplificamos séptima 11, séptima de 21, 3, porque 3 por 7, 21. 11 tercios. ¿Qué significa 11 tercios? Esta situación. 11 es a 3. Entonces la cantidad de nitrógeno es la cantidad de oxígeno, como 11 es a 3. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Ahora bien, este problema 8 dice, el siguiente diagrama circular muestra el porcentaje de accidentes de tránsito frente a otras causas de muerte registradas en Colombia durante el año 2010. Entonces aquí tenemos este sector circular. A partir de las causas de muerte mostradas en el diagrama podemos decir que la moda, ¿qué es la moda? El dato que más se repite. ¿Listo? ¿Y cuál es la muerte que más se repite? Fue por homicidio. ¿Por qué? Porque tiene un total de 61%, que es el dato que ocurre con mayor frecuencia. Entonces, por lo tanto, la muerte que más se repite es
la del homicidio, porque representa el mayor porcentaje de las causas de muerte mostradas en este diagrama. ¿Listo? Muy bien. Ahora viene esto. En el diagrama de barras se muestra el índice de gravedad en Colombia para los años 2007 a 2010, 2007, 2008, 2009 y 2010. El índice de gravedad corresponde a la cantidad de muertes en accidente por cada 1000 accidentes graves. Entonces, este es el índice en el 2007, 70.7 es el índice de 2008 y así sucesivamente. Entonces, para calcular el índice de gravedad promedio, ¿cuál es el índice de gravedad promedio en Colombia para el periodo de tiempo mostrado? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo se calcula un promedio? Se suma y se divide por el número de datos. Entonces tengo que sumar estos datos, los sumo y luego se divide por 1, 2, 3 y 4. Y ese sería el promedio. Por lo tanto, la respuesta sería la opción D. Vamos a ver este otro. Para calcular la mediana de los índices de gravedad dados en el diagrama, debemos primero ordenar todos los índices de manera creciente y luego, sacar el valor promedio. No. Elegir el mayor de los índices de gravedad que queden ubicados en la mitad. No. Elegir el menor de los índices. No. Recuerde que la mediana es el punto centro, el valor que está en la parte central. Se ordenan y se escoge el valor que está en toda la mitad. Entonces me dice sacar el valor promedio. ¿Cuántos son? Son 1, 2, 3 y 4. Cuando es una cantidad par, entonces simplemente los dos valores que se encuentran ubicados en la mitad son estos dos. Por lo tanto, la mediana se calcula promediando estos dos valores centrales. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería que sacar el promedio de los dos índices de gravedad que queden ubicados en la mitad. Listo, aquí la mediana sería 70,7 más 71.6 dividido 2. Listo, entonces la respuesta sería la opción A. Ahora Natalia está siguiendo una dieta que le proporciona 1500 calorías al día. Uno de sus almuerzos está compuesto de la siguiente forma: el alimento y la cantidad: sopa verdura 150 gramos, rodaballo al horno 100 gramos, patata 80 gramos, naranja 200 gramos y pan 30 gramos. Para un total serían, sumando esto, ¿vale? Muy bien, Natalia construye un gráfico para representar la proporción de cada alimento respecto al total del peso del almuerzo preparado. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que ella graficó en un diagrama circular o en una torta, pero aquí yo le veo una situación. Los gramos, la cantidad de gramos en cada una de estos alimentos son distintos, pero ella lo que hizo fue graficar el mismo sector circular. Vea que estos sectores circulares son iguales. Estos sectores circulares son iguales. Y el último sector circular, véalo acá. Pero no son iguales las cantidades. Por lo tanto, la gráfica propuesta no es correcta porque los valores mostrados representan el porcentaje y ella quiere representar los gramos de cada alimento. No. Una tabla de datos no puede graficarse en forma circular. Sí se puede graficar en forma circular. Se debe mostrar los valores en forma de fracción o porcentaje y respetar el tamaño de las proporciones. Y nosotros aquí los datos que se están dando están en gramos y tenían que estar en porcentaje, ¿cierto? O en fracción, ¿listo? O en grados. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la opción C. Ahora vamos a hacer este ejercicio de aplicación en donde podemos mezclar la parte de diagrama de barras con diagramas circulares. La tabla y la gráfica muestran la distribución por edad en un país entre niños y jóvenes y adultos. Entonces aquí tenemos esta gráfica de barras donde los adultos corresponden al 40% y los niños y jóvenes al 60%. Y en este diagrama circular tenemos que los adultos, que están representados todos los adultos, entre las mujeres y los hombres. Y los hombres representan que son los blanquitos, un ángulo de 150 grados. ¿Cuál es el ángulo
Todo esto son 360 grados. Menos 150 grados, hacemos la diferencia para calcular este ángulo. 0, 1, 210 grados. La parte azul son 210 y 150. Si yo sumo estos 2 grados, te da 360 grados que corresponden al 100%. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si el total de hombres adultos de la población es de 20 millones, el total de niños y jóvenes de la población en millones es. Entonces, ¿qué necesito? Necesito saber la cantidad de adultos que hay. ¿Qué le están diciendo? Que los hombres adultos, aquí tengo un total de 20 millones. Entonces yo hago la regla de 3. Si 20 millones representan 150 grados, listo. Entonces, lo que necesito saber es la cantidad de adultos que hay en total. Entonces, ¿cuántos adultos hay en total? Serían 360 grados, que corresponde a todo el diagrama circular. ¿Cuánto representa? X igual. Entonces serían 20 millones por 360 dividido 150 grados. Simplificamos y me quedaría este 0, se va con este 0, le sacamos quinta 3, quinta 4, luego tercera 1, tercera da 12, entonces me quedaría 4 por 12 daría 48 millones, que significa que los adultos dan un total de 48 millones. Ahora ubico esta gráfica. ¿Qué te están preguntando? Te están preguntando es el total de niños y jóvenes, ¿cuántos hay aquí? Entonces ya sabemos que nosotros acá en los adultos tenemos 48 millones. Entonces hacemos una regla de 3. Si 48 millones representan el 40%, entonces el 60%, que son los niños y jóvenes, ¿cuánto representa? X igual a 48 millones por 60% dividido 40%. Cancelo este 0 con este 0, mitad 2 o cuarta 1, mitad 2, mitad de 6, 3, ahora mitad de 2, 1, mitad de 48, 24 millones por 3 y eso da 72 millones. Por lo tanto, la respuesta sería la opción D. ¿Listo? Ahora, para finalizar, vamos a trabajar las medidas de dispersión. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, cuando nosotros tenemos algunos datos, no es suficiente con la media o con el promedio. Les doy un ejemplo. Cuando en los resultados del ICFES, el rector quiere que a todos los estudiantes les vaya bien. Entonces, ¿qué significa? Que el promedio debe ser alto. Pero como los datos hay unos estudiantes que pueden irle bien, sumamente bien, hay otros que le dan regular, otros que le dan muy mal. Entonces, los que le dan muy mal le bajan al promedio en total. Entonces, por lo tanto, cuando los valores están muy alejados del promedio, se utilizan entonces las medidas de dispersión. Y las medidas de dispersión empiezan con el rango. ¿Cuál es el rango? El rango es la diferencia entre el valor o el dato más grande y el más pequeño, es decir, la diferencia entre el dato más alto y el menor de todos los datos. Entonces, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Para este ejercicio, Sara tiene 16 años. Véalo aquí. Sara tiene 16 años. Y su hermano Jaime tiene 10. El padre y la madre de estos tienen 44 y 36 años respectivamente. El abuelo materno de Sara y Jaime tiene 64. ¿Cuál es el rango de los años del conjunto de datos? ¿Cuál sería el rango? Entonces el rango sería igual. El valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? El valor máximo es el mayor de todos los años, que es 64 menos el que tiene menos años. ¿Cuál es el que tiene? Que es Jaime. Entonces sería 10. 64 menos 10 daría 54. ¿Qué significa eso? Que
¿entre qué? Entre 10 y 64 hay un rango de 54 años, que es el rango o el intervalo donde se manejan todos los datos. Muy bien. Estas medidas de dispersión, como les decía, las medidas de tendencia central normalmente centran su análisis en el comportamiento con respecto a un valor central, que puede ser la mediana, la moda o el promedio o la media aritmética. ¿Listo? Muy bien, pero muchas veces los datos están muy dispersos. Entonces necesitamos otro criterio para saber dónde se están concentrando los datos, que es lo más interesante de este análisis. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, tenemos otras medidas de dispersión. Ya hicimos que nos dio 54, que la respuesta es la opción B. Luego sigue la desviación media. Esta es otra medida de dispersión. ¿Por qué razón? Porque lo que indica esto es qué tan alejados están todos los datos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al promedio. Entonces están utilizando el promedio, que es el valor medio de todos los datos. ¿Listo? Entonces, para una muestra, la desviación media es la suma de todas las dispersiones o de todos los datos que se alejan de acuerdo a la media, y se divide por el número de datos menos 1, cuando es una muestra. Cuando es una población, porque es una cantidad más grande, entonces se divide solamente por n. ¿Listo? Muy bien. X es el dato menos mu, que es la media. Puede ser X' o puede ser una letra griega, que es así, el promedio. Mu. ¿Listo? Muy bien. La varianza simplemente es con estas fórmulas. La desviación estándar es la medida más trascendental, y vamos a hacerlo con un ejercicio para finalizar el trabajo. ¿Listo? Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí 9 tablas. ¿Listo? Tenemos 9 tablas que fueron cortadas. Entonces tenemos aquí, esta es la tabla 1, esta es la tabla 2, esta es la tabla 3, la tabla 4, la tabla 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. ¿Listo? Entonces, todas esas fueron cortadas con una altura de 8 centímetros. Todas tienen 8 centímetros. Todas tienen 8 centímetros. Entonces, ¿cuál sería el promedio? Como el promedio es repartir todos los valores en partes iguales, aquí ya está repartido en partes iguales. ¿Qué significa eso? Que el promedio es 8. Si usted lo quiere hacer, simplemente sería sumar 8 más 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 8, y lo divido entre 9 datos. 8 veces 9, 9 por 8 da 72, 72 dividido 9, eso te da 8. Entonces ya encontramos que la media es 8. Ven acá, no había que hacer esto. Simplemente tener el concepto claro que el promedio es repartir en partes iguales. Ya está repartido en partes iguales, entonces no hay que hacer ningún procedimiento, porque el promedio es 8 centímetros. ¿Listo? ¿Hubo variación? No hay variación. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma medida. Muy bien. Ahora, vamos a tener esta situación. En vez de que todas las tablas tengan la misma altura, encontramos entonces que la tabla 2, 3, 4, 5, 6 y la tabla 7 ya no tienen la misma medida. Resulta que esta tabla 2 ya no tiene 8, sino que tiene 11 centímetros. Quiere decir que ha crecido un total de ¿qué? Ha crecido un total de 3 centímetros por encima. Entonces sería más 3. Mientras que esta que nosotros tenemos acá, en vez de alargarse, se encogió. ¿Listo? Entonces aquí sería ¿cuántos centímetros? Menos. Si tenía 8 y llegó a 5, tiene menos 3 centímetros. 3 centímetros, y este tiene 3 centímetros de más. ¿Cómo se saca el promedio? El promedio es simplemente repartir todos que tengan la misma cantidad. Entonces, este que está
sobresaliendo, se lo pego a esto y ya todos quedarían con lo mismo. El promedio sería 8. Si lo quieres hacer matemáticamente, sería sumar 8 más el 2 sería 11, más 8, más 8, más 8, más 8, más 5, más 8, más 8. Y eso lo divido entre 9. Si nosotros calculamos esto, esto te daría un total de 72 sobre 9 y el promedio sigue siendo 8. La pregunta es, ¿hay variación? Sí hay variación. ¿Por qué hay variación? Porque notamos que el promedio que nosotros tenemos aquí es exactamente el mismo promedio anterior. Pero notamos que hay dos tablas, una que es más larga y la otra más cortica. Lo que sobrepasa aquí le quitamos acá. Entonces, ¿qué significa? Por eso el promedio te da igual. Pero la variación, sí hay variación. ¿Por qué? Porque hay la tabla 2 y la tabla 7 no tienen el mismo valor del promedio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría el promedio de las diferencias con respecto al promedio? Entonces, para nosotros hacer aquí el promedio sería, aquí ¿cuál es con respecto al promedio? Aquí el promedio, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre el promedio y lo que mide, ninguna, entonces 0, más. Aquí el promedio, ¿cuánto es la diferencia? Sería más 3. Aquí no hubo ningún promedio porque es igual, aquí también es igual, aquí es igual, aquí es igual, pero acá no es igual, ya no mide 8, sino que mide 5, o sea que tiene 3 centímetros menos, más la otra es 0, más 0. Hacemos el promedio y el promedio se divide por 9. Entonces, más 3 menos 3 te daría 0. 0 dividido 9 te da 0. ¿Qué significa? Que las variaciones en promedio parece ser que no hubo ninguna diferencia, ¿cierto? Muy bien. Ahora, una forma de eliminar esos signos, porque este de acá te dio positivo y este te da negativo, entonces se puede eliminar. Una forma de eliminar los signos menos de aquellas diferencias que sean negativas es, de ellas que están por debajo del promedio, que este es de 5, es elevar al cuadrado todas las diferencias. Listo, entonces, ¿qué significa? Que la diferencia, aquí la diferencia es 0, se eleva al cuadrado, más, vamos a ponerlo acá, 0 elevado al cuadrado, más. Aquí la diferencia, ¿cuánto es? Recuerden que aquí la diferencia es de más 3, entonces, más 3 elevado al cuadrado. Aquí no hay ninguna diferencia, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí sí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Aquí la diferencia es de menos 3 elevado al cuadrado. Acá no hay ninguna diferencia con respecto al promedio, aquí tampoco. ¿Listo? ¿Cómo se saca el promedio de esas diferencias? Se suma, entonces te quedaría 0 más 0 más 0, 0. 3 a la 2 es 9. Más menos 3 a la 2 también te da 9. Dividido 2 y eso daría 18 dividido 2. 18 dividido 2 te da 9. ¿Qué significa? Que el promedio fue 9. Véalo acá. El promedio de esas diferencias. ¿Listo? Muy bien. 9 más 9, 18. Ah, no. 18. Aquí sería 0. 9 más 9, 18. Haz 18 dividido 9. Entonces daría 18 dividido 9, eso te da 2. ¿2 qué? 2 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Entonces vea lo que nos dio 18 y hacemos, este resultado se reparte en todos los rectángulos. ¿Para qué? Para nosotros repartir de manera equitativa esas diferencias. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos dio 2 centímetros. Ahora, observamos que las unidades involucradas en el cálculo de la varianza están al cuadrado. ¿Qué fue lo que calculamos? Lo que calculamos fue la varianza. ¿La varianza qué es? Tomamos todos los valores y le restamos la media. ¿Listo? Luego lo sumamos y lo dividimos por la cantidad de datos que tengo. Eso es la varianza. Pero esta varianza que nosotros, como estamos elevando al cuadrado, la respuesta es
centímetros al cuadrado. Entonces por eso tenemos, por lo que para comparar los datos con las mismas unidades de la altura de las tablas es de 1.41 centímetros. ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros tenemos un concepto que es la desviación. Y la desviación simplemente es como la varianza te dio en unidades cuadradas y yo necesito es comparar las alturas de las tablas, entonces le tengo que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza, que son 2 centímetros cuadrados, te da 1.41 centímetros. Esto es la desviación estándar. Entonces observamos que las unidades involucradas en el cálculo de varianza están al cuadrado, por lo que para comparar los datos en las mismas unidades de las alturas de las tablas es 1.41, que es la raíz cuadrada de 2. Al extraer la raíz cuadrada obtenemos esto. Es claro que esta situación es en promedio, ya que sabemos que las tablas causantes de la variación estuvo presente ¿en dónde? En la tabla 2 y en la tabla 7. Esta variación hace que la culpa sea repartida no solamente por la tabla 2 y por la tabla 7, sino por todas las tablas. Entonces, esa variación que nosotros tenemos acá, que fue de 2, se le saca la raíz cuadrada, 1.41, y este 1.41 se reparte en las 9 tablas. ¿Listo? Muy bien. Entonces me quedaría que los rectángulos, es claro que esta situación es en promedio, ya que sabemos que las tablas causantes de la variación fueron las tablas 2 y 7. Esta variación hace que la culpa sea repartida a todos los demás rectángulos de esas tablas en forma de rectángulo que no tuvieron alguna variación. Por eso la desviación estándar mide la dispersión de los datos respecto al promedio. Entonces, como ejercicio, entonces, ¿qué significa esa desviación estándar para nuestro problema? Lo que significa que en promedio los rectángulos se desviaron más o menos 1.41 centímetros. Y esta es la desviación estándar que denota con una S o con una letra sigma. ¿Listo? Muy bien. Ahora, como tarea, les propongo que calculen la variación, que calculen el promedio y que calculen la desviación estándar. ¿Listo? ¿Qué se persigue con esta desviación estándar? Que la desviación estándar sea muy bajita. Si la desviación estándar es bajita, ¿qué significa? Que todos los datos van a estar, la gran mayoría, van a estar recogidos en este valor de la media. Esto, aquí. Aquí están más dispersados. Entonces aquí tenemos una desviación estándar alta y aquí tenemos una desviación estándar baja. Entonces lo ideal es que la desviación estándar sea baja para que todos los datos estén concentrados y haya una homogeneización de esos resultados. Con eso terminamos esta clase de estadística de la parte de medidas de tendencia central, ¿cierto?, de variables, y espero que les haya quedado muy claro. Muchas gracias por la atención. Hasta una próxima.